El espectro emocional humano es muy amplio comparado con las demás especies, en especial el resto de los mamíferos. Además de presentar emociones más básicas como lo es la ira, el asco, la tristeza, la alegría, el miedo, los seres humanos hemos desarrollado emociones que para que éstas se presenten es muy necesario que se tenga un contexto. Estas emociones son las secundarias y detrás de ellas hay un importante factor de aprendizaje y de socialización. Cabe decir que el estudio de las emociones secundarias es muy complicado porque para empezar las emociones primarias ya lo son y la comunidad científica no ha aclarado sobre cuáles son exactamente estas. Putsley es el creador de la rueda de las emociones y él considera que las emociones secundarias no es más que la combinación de las primarias o básicas, dando que las emociones requieren un pensamiento y un nivel de socialización mayor. Es decir, si las emociones primarias son la respuesta instintiva ante la demanda del ambiente, las secundarias son la respuesta, y estas con una clara finalidad social de un entorno con estimulación social, tanto positiva como negativa. Por este motivo, las emociones también han recibido el nombre de sociales, pues para que estas sean es necesario que haya un ambiente establecido con vínculos social. Las emociones secundarias se manifiestan en base a lo que se ha aprendido a lo largo de la vida, por experiencias y potenciadas por expectativas ante diferentes situaciones. Y estas requieren que posea una cierta capacidad cognitiva. Estas emociones empiezan a desarrollarse a partir de los 2 a 3 años de edad, cuando el infante ya tiene bien sentadas sus fuentes y vínculos con sus cuidadores o sus padres. Y esta tenía la oportunidad de adquirir ciertas preferencias lingüísticas. A la hora de decidir qué emociones podrían pertenecer al grupo de las emociones secundarias, no se ha encontrado un consenso. Se han formulado distintas propuestas. La mayoría de modelos, incluidos el de Ekman y el de Plutchik, afirman que las emociones secundarias universales son las siguientes. Vergüenza. La vergüenza es el miedo a que los demás no nos consideren válidos ni nos acepten socialmente, o que nos encontremos en un estatus percibido como inferior al que nos gustaría estar. Esta emoción nos produce malestar, haciendo que podamos intentar evitar muchas situaciones, escondernos o intentar adaptarnos a las expectativas de los demás a costa de nuestra propia personalidad. Culpa. La culpa nace de la sensación de haber hecho algo que creemos que no deberíamos haber cometido. Es un sentimiento desgastante y supone una carga muy grande, haciendo que la persona no pueda ni siquiera avanzar e incluso pensar que es merecedora de un castigo por ello. Se podría decir que es una de las emociones más dolorosas. Orgullo. El orgullo significa estar muy satisfecho con lo que uno mismo ha hecho o como es. En su justa medida es una emoción adaptativa y beneficiosa, pues fomenta el crecimiento de la autoestima y la seguridad. Sin embargo, en exceso puede tener repercusiones negativas en nuestras relaciones sociales y acabe produciendo un aislamiento social de la persona. El placer. El placer es una emoción muy positiva y forma parte de los procesos de motivación. Si algo nos produce placer, nos motiva a continuar haciéndolo. Esta emoción puede darse en cualquier ámbito. En algunos casos se puede llegar a ver distorsionada. El problema del placer es que en caso de que se dé excesivamente, podría tapar miedos y suprimir toda toma de decisiones responsables, llevando a consecuencias peligrosas como consumo de drogas u otras conductas de riesgo. Los celos. Los celos se sienten cuando percibimos una amenaza hacia algo que consideramos propio, o que bien le puede hacer daño o nos lo puede arrebatar. En su debida medida, puede ayudarnos a conseguir aquello que queremos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los celos surgen por una falta de autoestima y desconfianza. Mi nombre es Juliet Vanessa Pérez y le voy a dar continuidad al tema de las emociones secundarias. Hablaré de las características. Sabemos que estas tienen diferentes rasgos cognitivos. Como primera característica tenemos. Aquí hablamos que estas son el resultado de la combinación de las emociones primarias o básicas. Estas emociones son la tristeza, la felicidad, la sorpresa, el asco y la ira, como podemos observar en la siguiente imagen. Hablamos de las emociones aprendidas. Estas normalmente empiezan a tenerse entre los 2 o 3 años de edad. Esto ocurre porque se necesita cierto nivel de conciencia para que pueda ser adquirida. Es decir, estas no son ni automáticas ni instintivas como ocurre en el caso de las emociones primarias. Sabemos que las emociones aprendidas son la culpa, la frustración, la humillación, el odio, el rechazo y el resentimiento. En esta
característica es que no son universales, pues estas no son iguales en todas las culturas, aunque tengan cierta similitud. Eres diferente, eres único y eres especial. No son automáticas ni instintivas. Al contrario de las emociones primarias, aquí sí se necesita cierto nivel de conciencia para que se puedan desarrollar estas emociones secundarias. Por esta razón, pues no son universales o iguales entre distintas culturas. Contribuyen a la formación de una identidad. Son lo que nos diferencia del uno del otro. Por ende, pues influyen la forma en la que nos relacionamos con los demás y en cómo nos vemos y pueden influir en nuestra autoestima. Muchas gracias. Paul Ekman fue un psicólogo. Nació el 15 de febrero de 1934 en Washington, D.C., en Estados Unidos. Ha sido uno de los pioneros más importantes en el estudio de las emociones humanas. Para él, las emociones secundarias son las que se producen como resultado de nuestro crecimiento, de la interacción con los demás y la combinación de varias de las emociones primarias, que se explicará más adelante. Además, no se identifican tan fácilmente como las más básicas. Esto quiere decir que no siempre las expresamos mediante gestos como una sonrisa o el arqueo de cejas, como lo es en el caso de la alegría o el enojo. En los años 90, Ekman distinguió algunas emociones secundarias. Por ejemplo, la alarma, que es la combinación de la emoción primaria miedo y sorpresa, culpa, que es la combinación de alegría y miedo, decepción, que es la combinación entre sorpresa y tristeza, y deleite, que es la combinación de alegría y sorpresa. Modelo de emociones secundarias según Robert Plutchik. Bueno, dentro de una emoción existen muchos factores fisiológicos, psicológicos y sociales. Robert, quien fue un psicólogo y también maestro, diseñó una teoría evolucionista en la cual él postulaba que tanto animales como humanos vivíamos en constante evolución de nuestras emociones para de esta forma adaptar nuestro organismo al entorno. Robert, dentro de esta teoría, dividió a las emociones en 8 categorías primarias o básicas, las cuales poseen funciones primordiales para la supervivencia. Bueno, esas emociones serían temor, sorpresa, tristeza, disgusto, ira, esperanza, alegría y aceptación. Y el resto de emociones que experimentamos eran resultado de la combinación de esas emociones primarias, para así pues ampliar ese abanico de dichas emociones que experimentábamos. Según la teoría de Robert, las emociones varían según su intensidad. Un ejemplo de esto puede ser con la emoción de la ira. La ira es menos intensa que la furia y asimismo es más intensa que el enfado, o sea, menos intensa que la furia y más intensa que el enfado. De esta forma podemos deducir que cuanto más intensa es una emoción, pues más va a arraigar hacia ella o va a motivar a que una emoción que tenga una conducta afín a ella aparezca. Entonces Robert, para explicar esta teoría, diseña un gráfico. Él explica esa propuesta a través de un gráfico, el cual está compuesto por 8 emociones básicas o primarias, las cuales combinadas pues dan lugar a esas emociones avanzadas. Entonces, una emoción avanzada, según Robert, está compuesta por 2 emociones primarias o emociones básicas. De esta forma, entonces, pues las emociones se van combinando en diadas primarias. Esas diadas primarias pues van a dar lugar a emociones avanzadas. Las emociones que ya están compuestas, esas emociones ya que están avanzadas, esas diadas secundarias y diadas terciarias van dando lugar a otras emociones que son menos frecuentes que las emociones primarias. Bueno, entonces acá en la gráfica podemos observar la manera en la que está compuesto
pues este gráfico que Robert postula, en el cual pues si podemos darnos cuenta, es como si fuera una flor, como si fueran pétalos que se van desencadenando en capas, desde las emociones más básicas, de esta forma pues desde su centro, desde su inicio, esas emociones básicas van dando lugar a esas emociones más avanzadas. Bueno, ejemplos de las emociones secundarias. Hemos mencionado algunas de las emociones secundarias en las que la mayoría de los autores incluyen en su clasificación. Bueno, a continuación veremos algunos ejemplos de las emociones secundarias, cómo puede llegar a desarrollarse y cómo podemos entenderlas. Por ejemplo, la vergüenza. En el caso mencionado de la vergüenza, podemos encontrar ante una situación social que no conocemos todavía a nadie. Y en ese primer momento surge la emoción del miedo primaria, a ser rechazado por ese grupo. Entonces en esa emoción la biología obedece al instinto de la supervivencia. En el segundo instinto pertenecemos al grupo y vemos probabilidad de sobrevivir. Bueno, a raíz del miedo aparece la vergüenza, haciendo que la persona se cohíba a la hora de actuar o evitar dicha situación. Pero bueno, ya la siguiente que tenemos es la culpa. Uno de los ejemplos de las emociones secundarias es la culpa, aquellas situaciones en las que nuestros actos tenemos una consecuencia negativa sobre personas que nos importan. Un ejemplo puede ser cuando has prometido algo a la abuela, ir a comer con ella, al final no vas y luego la abuela dice que está triste, que no pudiste ir y pues sientes culpa por su tristeza y descubres cómo dejar de sentirte culpable. El siguiente es el orgullo. El orgullo es cuando de distintas maneras, por ejemplo, a través de la alegría conseguimos un nuevo trabajo y finalizamos una carrera universitaria y uno mismo transforma esa alegría en orgullo y sin embargo la combinación de ira, tristeza, de miedo puede resultar como otro tipo de orgullo. Por ejemplo, cuando nos queremos dar la razón al otro, reconocer que estamos equivocados, esa rabia por no estar en lo correcto junto a la tristeza, esa desdicha, ese miedo, nuestra decepción de nosotros mismos disminuye, se transforma en orgullo. El otro es placer. Seguimos, por ejemplo, es cuando esa emoción que experimentamos en muchos ámbitos. Por ejemplo, hay infinidad de situaciones en las que podemos sentir placer. Por ejemplo, sentir placer al disfrutar una comida muy deliciosa por la tarde con unos amigos, sacar buenas notas o enamorarse de alguien. La otra son los celos. Los celos son el miedo a perder eso que consideramos propio de nosotros. Por ejemplo, los celos podrían ser cuando mi mejor amigo se la pasa tanto tiempo con otra persona, ya no conmigo. Entonces, o mi pareja, o bueno, entre nosotros los humanos y demás. Entonces, esos son algunos ejemplos de las emociones secundarias. Gracias. Y por último vamos a hacer una reflexión para concluir esta exposición y el tema de las emociones secundarias. Es claro que estas emociones nos ayudan a entender, trabajar, manejar y mejorar nuestra inteligencia emocional, puesto que estas son la combinación de las emociones primarias. Estas emociones son bastante particulares, ya que se empiezan a tener entre los 2 y los 3 años de edad, pues necesitan un poco de conciencia para poder ser experimentadas. Con esto quiero decir que no son automáticas o instintivas como ocurriría con las emociones primarias. Un dato curioso de estas emociones es que no son universales. Con esto me refiero a que no son igual en todas las culturas, aunque tengan cierta base similar. Y por último, pero no menos importante, estas emociones contribuyen en la formación de la identidad. Y con identidad me refiero a que nos diferencian unos de los otros. Por ende, también influye muchísimo en la percepción de nosotros mismos y en nuestra autoestima.